Doctor Julián Ochoa Arango, presidente del Consejo Seccional de la Judicatura en Antioquia. Doctor Ochoa, nos alegra tenerlo por aquí. Bienvenido al Consejo de Redacción. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, cordial saludo para todos. La idea es el día de hoy contarles algunas cosas interesantes del Consejo Seccional de la Judicatura y de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial. De hecho, el próximo viernes a las 10 de la mañana vamos a hacer el ejercicio de rendición de cuentas a la comunidad de la vigencia 2022, donde se quiere mostrar las cifras de las actividades desarrolladas por las dos entidades. Perfecto, maravilloso, y ya vamos a hablar un poquito de eso, pero déjeme empezar con un elemento de coyuntura, porque la alcaldesa de Bogotá anoche, entre otras personas y líderes del país, pero digo esto porque fue anoche y es muy reciente, ha pedido al gobierno nacional que retire la propuesta de reforma a la justicia, la reforma penitenciaria y carcelaria. ¿Ustedes cómo la ven desde el territorio antioqueño, esa reforma presentada por el gobierno y por el ministro Osuna? Bueno, la idea que tiene el gobierno nacional, según lo que han informado, es que quieren despenalizar una cantidad de delitos y además de eso, frente al tema penitenciario, es dar unos beneficios a quienes ya están condenados. Pues eso es una situación de política criminal que definitivamente tiene que afectar a la ciudadanía, porque el hecho de tener delitos como por ejemplo inasistencia alimentaria, el incesto, la injuria, la calumnia y una cantidad de delitos más que quieren sacar del Código Penal, pues efectivamente baja el número de delitos de la Fiscalía. Pero los problemas de convivencia se seguirán presentando en otro tipo de escenarios donde seguramente van a desembocar en situaciones complicadas con la ciudadanía. ¿Y no hay procesos alternativos de justicia, restaurativa, de otros niveles, de otros elementos de conciliación que permitan atender ese tipo de delitos a juicio suyo? Bueno, hay delitos como el de inasistencia alimentaria, donde efectivamente a los alimentantes los están investigando penalmente porque se han sustraído de manera voluntaria de la obligación de pagar alimentos, teniendo la capacidad económica para hacerlo. El problema es que el 90 y pico % de los que están siendo investigados no tienen la capacidad económica para poder pagar esa cuota alimentaria por la situación laboral que se está presentando. Entonces, en realidad, el número de personas que tienen la capacidad y que están siendo investigadas son muy poquitos. Presidente, ese modelo de justicia restaurativa que se ha planteado desde el Ministerio de Justicia, el ministro Osuna, pues ha sido un abanderado para defender ese sistema. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se podría aplicar y en un país como el nuestro es posible? Claro, y el Consejo Superior de la Judicatura ha estado muy atento sobre todo el tema de la justicia restaurativa. Ella busca que no solamente con la prisión se pague una condena. También se busca que la persona que haya cometido alguna situación pueda ingresar a la sociedad, por ejemplo, pidiendo perdón, haciendo trabajo social, etcétera, etcétera. Y es posible que se aplica en Colombia, porque mucha gente dice, no, pero es que aquí la gente se va a trabajar y no vuelve a la cárcel, aquí es muy complicado. ¿Hay mecanismos y hay maneras de que se aplique aquí? Pues en realidad debía haber una cantidad de normas que regulen el tema. Hoy día no las tenemos que se puedan aplicar de esa manera. ¿Qué pienso yo? Que la familia, por ejemplo, de la víctima o las mismas víctimas tengan como una especie de paz al momento de que el delincuente les ofrezca disculpas o les pida perdón o haga un trabajo social, etcétera, etcétera. No sé si Colombia está hoy preparada para eso, pero la idea es que la justicia restaurativa busca que no solamente en las cárceles se paguen las condenas. Magistrado, uno de los temas que hemos escuchado en los últimos años es el represamiento de los procesos que se viven en los juzgados. Usted nos hablaba de esa rendición de cuentas. Yo quiero que nos cuente un poco acerca de el represamiento de procesos que se tiene en Antioquia, cómo se ha avanzado, pero cómo le puede pegar también esa reforma de justicia que se desatranquen todos esos procesos. Bueno, efectivamente una reforma de la justicia que busca despenalizar tiene que quitar una cantidad de procesos que están en trámite en las fiscalías y en los juzgados. Hay cientos, por no decir miles, de procesos de inasistencia alimentaria, de injuria, de calumnia, incesto no tanto,
pero esos tipos de delitos sí están llenando las estanterías de los despachos judiciales, y si se llegan a despenalizar, pues seguramente se salen de la fiscalía, salen de los juzgados penales, pero tendrán que irse a ser conocidos como contravenciones, me imagino yo, que a una comisaría o una inspección de policía. Entonces pasa el problema de la fiscalía a la comisaría o De inspección de familias, policía, exactamente. pero pues el problema va a pasar de un lado a otro. Y el tema de los juzgados laborales no lo toca mucho porque vemos que hay audiencias incluso hasta parado dentro de 2 años. Así es, el tema de los juzgados laborales es complicado. Aquí en Antioquia vemos cómo se ha hecho un ejercicio muy interesante de crear despachos en esa especialidad. Sin embargo, la demanda de justicia es impresionante. Y en el alcance que he conocido de la reforma a la justicia que quiere presentar el gobierno nacional, no veo que hayan incluido el tema eso, de justicia nada. laboral. Eso no hay nada. Eso no hay nada. Doctor Julián, quiero tocar el tema del orden público en algunas zonas del departamento de Antioquia, Bajo Cauca y Nordeste. Estos despachos judiciales que están en esa zona, allí, ¿qué está pasando con ellos? ¿También los obligaron a cerrar y trabajar desde la casa? Sí, señor. De hecho, el día de ayer, el Consejo Seccional de la Judicatura llevó a cabo una sesión extraordinaria teniendo en cuenta los requerimientos de los juzgados de Tarazá y El Bagre, y se dio la orden de que esos despachos trabajen desde la casa a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones por el serio problema de orden público que hay en esa región. Eso, por ¿Cómo supuesto, le parece? preserva la integridad física y la Claro. vida de los funcionarios, pero no aleja la justicia a los territorios. Es decir, ese no es un escenario ideal para la aplicación de la justicia, ¿o sí? Pues nosotros ya tenemos la experiencia de trabajar a través de las TICs, y eso se dio después del COVID. Efectivamente, no es lo mismo estar en la oficina que estar trabajando a través de las TICs en su casa, pero pues como usted lo dijo, es buscando la prevención de cualquier situación que afecte la vida y la salud de los servidores judiciales. Presidente, datos de la gestión de 2022. Cuéntenos qué ha pasado ahí en estas instancias, cómo fue el año 2022 para ustedes en Antioquia. Bueno, quiero contarles pues que Antioquia ha tenido una gestión muy interesante en materia de justicia y en materia administrativa, Sí. como el órgano de gobierno de la rama judicial y la parte administrativa por la Dirección Ejecutiva Seccional. Quiero contarles que, primero, la seccional está compuesta por una dirección ejecutiva. El Consejo Seccional de la Judicatura somos 3 magistrados, el doctor Francisco Rafael Arcieri, la doctora María Eugenia Osorio y quien les habla, Julián Ochoa Arango. Tenemos un Tribunal Superior de Medellín con 54 magistrados, un Tribunal Superior de Antioquia con 16 magistrados, un Tribunal Contencioso Administrativo con 21 magistrados, una Comisión de Disciplina Judicial con 4 magistrados, y tenemos 605 despachos de juzgados. Es importante que, por ejemplo, frente al tema de la jurisdicción contenciosa administrativa, el año pasado se crearon 3 despachos de magistrado, y eso ha hecho que se aumente de 18 a 21 despachos, que va a facilitar la producción de providencias y sentencias para esa especialidad. ¿Y eso agiliza en qué porcentaje o qué tanto agilizan esos 3 nuevos despachos? Pues es mucho, porque cada despacho va a recibir en promedio unos 750 procesos, entonces eso siempre va a disminuir la carga de los demás juzgados, de los demás despachos de magistrado, y entonces va a permitir que haya una descongestión de verdad muy efectiva. Presidente, a su juicio, el logro más importante de 2022 de la Judicatura en Antioquia es ¿cuál? El más importante. Bueno, tenemos algo muy importante, que es la ejecución presupuestal. La ejecución presupuestal de la seccional de Antioquia está por encima del 96%, y eso es un tema muy interesante porque la mayoría de las entidades públicas no alcanzan ni siquiera el 70% de ejecución presupuestal. Nosotros, como órgano de gobierno... 96. Sí, señor, el 96%. Es muy importante esa ejecución presupuestal porque está apuntando a que se mejoren las condiciones de trabajo de los servidores judiciales. Es importante tener en cuenta que tenemos muchísimas necesidades, y nosotros le planteamos siempre al Consejo Superior de la Judicatura las necesidades que tiene nuestra seccional. Se presenta el proyecto de presupuesto, sin embargo, lastimosamente, el Gobierno Nacional no otorga los recursos suficientes para que funcione todo como nosotros lo necesitamos. Entonces, en el caso de nosotros, estamos en realidad trabajando con administración de pobreza, porque no tenemos
el recurso suficiente para poder llegar a todos los despachos judiciales con todo lo que necesitan. Presidente, ¿cuántos jueces harían falta? Y en esa pues ausencia de reforzar ese presupuesto, ¿usted cree que con este gobierno la situación va a ser diferente? Yo creo que sí va a ser diferente. De hecho, con este actual gobierno se otorgaron recursos cercanos a los 600.000 millones de pesos a nivel nacional y gracias a eso se crearon una serie de juzgados y de cargos de despachos en Antioquia y en todo el país. ¿Y cuántos jueces hacen falta? ¿Cuántos jueces hacen falta? Por lo menos 100 jueces en Antioquia. Hay Por lo 600, menos 100. sí, por lo menos 100. Magistrado, el tema de diferentes tendencias, situaciones y problemáticas que nos están afectando, pero que vemos que todos los sectores debemos de prepararnos para abordar situaciones como la violencia de género. Desde la Judicatura, ¿cómo se han preparado para darle un enfoque diferencial? ¿Tienen esto incluido dentro de la rendición de cuentas? Sí, señora. Quiero contarles que uno de los puntos fundamentales del Consejo de la Judicatura tiene que ver con la visión desde el género. Y tenemos, por ejemplo, en Antioquia, el año pasado se hizo un concurso sobre sentencias con enfoque de género y a nivel nacional se la ganó Antioquia y le dieron una condecoración a los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior, donde gracias a esa sentencia se hizo un enfoque de género súper especial y le permite a Antioquia ser líder en ese tipo de temas. Hace 3 años tuvimos en Antioquia el Encuentro Nacional de Género de la Rama Judicial, donde se tocaron todos los temas relacionados con mujeres, indígenas, afrocolombianidad, personas en situación de discapacidad, y los despachos judiciales le están apuntando fuertemente a que sus sentencias tengan una relevancia frente al género y a esos temas. Doctor, hablemos del tema laboral de los 600 jueces en Antioquia. ¿Cuánto gana un juez en Antioquia? Depende de la categoría, Sí. está más o menos entre Un juez civil municipal, 12 millones de pesos, un juez de circuito. unos 14 millones de pesos. ¿Cuántos empleados hay en un juzgado civil municipal? Está el juez y de ahí, ¿cómo es la estructura en cada juzgado? Bueno, en una ciudad como Medellín no es lo mismo que en un municipio supuesto, pequeño. Está el juez y 6 empleados. Y 6 empleados. Sí, señor. Y hay desde la rama una cantidad de procesos por cada despacho que mínimo, lo que llaman la estadística, mínimo tienen que cumplir cada año con tantos procesos resolver. Sí, Cuota señor. y cuota. Y cuotas. sí. Eso se llama la capacidad máxima de respuesta. Sí. Y es que el Consejo Superior de la Judicatura hace unas estadísticas buscando que un juzgado tenga la capacidad de resolver un número determinado de procesos. Y termino con esto, porque son preguntas cortas Bien para pueda, respuestas bien cortas. pueda, Juan. El tema de la ansiedad. Uno hay veces encuentra compañeros de uno que son jueces que dice, tengo, o sea, el estrés, cómo han hecho desde la rama, desde precisamente desde el Consejo, para apostarle a un juez tranquilo, relajado, que tenga una espiritualidad, una tranquilidad, con tanta presión. Hay veces a ustedes los jueces, los funcionarios judiciales, del juez para abajo, del escribiente, del secretario, todos ellos tienen como una carga psicológica dura. ¿Cómo han hecho para apoyarlos en esta labor y tener como un acompañamiento en ese tema? Bueno, eso es un tema muy importante porque de verdad la carga emocional es mucha, no solamente por la presión de garantizar cumplir con los términos, sino porque también hay procesos que tienen situaciones que afectan a la persona. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín hizo un convenio con la alcaldía y montó un programa que se llama El Escuchadero. Tenemos una sede con una psicóloga permanente dentro de la rama judicial, escuchando a la gente, le da la oportunidad de manifestar pues todos esos sentimientos y esas situaciones, y además de eso contamos con un equipo multidisciplinario dentro de la dirección ejecutiva, con médicos, psicólogos y todo lo demás, para que le dé la oportunidad a quien lo necesita de ser escuchado y llevar un proceso de manifestar como todas esas situaciones de angustia. Ese estrés, presidente, Claro. esa angustia de la que cuenta Juan, no solo tiene que ver con la carga laboral, sino también con las condiciones locativas y de infraestructura. Por aquí están contando algunos servidores de la rama. ¿Ese tema cómo está? ¿Hay hacinamiento en los juzgados? ¿O hay unas buenas condiciones, buenas oficinas, espacio suficiente? Porque ese ha sido un tema complejo en Antioquia y en Colombia. Bueno, quiero contarles que uno de los temas de la rendición de cuentas va a ser
contarle a la ciudadanía que el año pasado se hizo un proyecto muy importante, se materializó un proyecto súper importante, que es trasladar despachos judiciales que estaban por fuera y se ubicaron en un edificio que queda al lado del Palacio de Justicia, donde funcionaba Edatel. Allí, Es un edificio, aquí nomás, es un edificio de 19 pisos que quedó restaurado con unas condiciones espectaculares, quedó muy Era bonito. Edatel primero y luego Exactamente. sí. Sí, señor. Y ahí quedó pues muy bueno. el Tribunal Administrativo de Antioquia, una cantidad de juzgados, y entonces eso ha venido mejorando las condiciones locativas de los despachos. Sin embargo, como usted lo decía, hay algunos que tienen dificultades y la idea es apuntarle a mejorar las condiciones a esos despachos. Presidente, gracias. Bueno, entonces ese es uno de los retos 2023, resuelto con un edificio de 19 pisos, que va a ser un gran aporte precisamente a esas condiciones locativas. Presidente, gracias por contarnos y lo esperamos nuevamente por aquí para que analicemos coyuntura de país, de territorio, pero además cómo va esa administración de la justicia en Antioquia. Muy amable. A ustedes muchas gracias, que estén muy bien.